Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 2017. Hoy ha sido un día marcado por la frustración. Sí, la frustración de todo un país que esperaba que esta huelga tremenda de los maestros terminara, llegara a su fin como lo había anunciado el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en pleno y los gobiernos regionales el jueves pasado. Sin embargo, se cumplió el plazo, 7 de agosto, y sin embargo esto no ocurrió. En la mayoría de regiones del país, por lo menos, los chicos fueron a clases, algunos llevados por sus padres, y sin embargo tuvieron hasta que regresar de sus casas. Una marcha muy importante, una multitud de maestros llegó hasta la Plaza San Martín esta tarde para pedir una cita, una reunión directamente con la ministra de Educación. No quieren hablar con los gobiernos regionales, quieren hablar con la ministra, y de esto nos vamos a ocupar hoy durante el programa. Pero también pasaron otras cosas importantes. Finalmente el presidente del Consejo de Ministros, acompañado por la ministra de Justicia, se presentó ante la comisión Lavallato que preside la congresista de Fuerza Popular, Ana Bartra, para explicar el motivo de la salida de la procuradora Julia Príncipe y Catherine Ampuero, la primera presidenta del Departamento Jurídico del Área de Defensa Jurídica del Estado. Es decir, para decir por qué finalmente sale Ampuero, por qué se va Julia Príncipe y por qué tenemos ahora un nuevo procurador ad hoc. Durante la sesión hubo momentos bien tensos. Víctor Andrés García Belaúnde, uno de los congresistas presentes, le preguntó a Julia Príncipe sobre el conocimiento de la ministra en esta operación que se frustró y de la que luego vamos a hablar. Pero escuchemos antes. ¿En cuánto se vendió Olmos? ¿Cuánto cree o sabe ella en cuánto se vendió, o se habría vendido, o estaría por venderse? La ministra tampoco lo sabe. ¿Cómo? O sea, ¿la ministra quiere vender y no, o sabe que se ha vendido y no sabe cuánto se ha vendido? ¿La ministra está en la calle entonces? Bueno, la ministra lo ha manifestado en una de sus declaraciones. ¿Y a quién tampoco? ¿Quién sería el comprador? ¿Tampoco lo sabe? Tampoco. O sea, ¿estamos hablando de la ministra de Justicia o la ministra de Salud o de Educación? De Justicia, ¿no es cierto? No lo sabe. Estamos hablando de la ministra de Justicia, Ya, señor. no lo sabe. No se conoce. Muy bien, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde pregunta por el costo de Olmos. Olmos es un proyecto de irrigación y que implica también la construcción de centrales hidroeléctricas en el norte de nuestro país. Toda esta historia de las procuradoras empezó cuando Catherine Ampuero presentó una medida ante el Poder Judicial para inhibir, para evitar la venta de las acciones que tenía Odebrecht en el consorcio que iba a ejecutar Olmos. Eso fue lo que motivó y que perdiera la confianza de la ministra de Justicia. La ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, señaló más, dijo más y comparó, por ejemplo, lo que había ocurrido durante el gobierno de Ollanta Humala con lo que viene ocurriendo, según ella, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En el gobierno del hoy preso Ollanta Humala Tazo se me quiso amordazar, pero en este gobierno se ha pretendido presionarme, manipularme, y estos son los resultados. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando la ministra de Justicia le pide a Julia Príncipe destituir a Catherine Ampuero, ella se opuso. Y este fue el motivo de la salida también de Julia Príncipe. Más, tenemos otro byte importante de Julia Príncipe sobre la lucha contra la corrupción que ha emprendido este gobierno y el estilo y la meta y el plan que finalmente ella cree que no se tiene. ¿Cómo es que el Ejecutivo piensa luchar contra la corrupción y el crimen organizado? ¿No tenemos acaso fundados motivos para sostener que no existen políticas de Estado ni estrategias? Tachar caras en un banner de fotografías no es suficiente. ¿Cómo se piensa reforzar el sistema jurídico del país si se desatiende a las procuradurías como lo he reseñado? Así de fuerte estuvo Julia Príncipe esta mañana en la comisión Lavallato, pero también tenemos declaraciones y bytes de lo que fue la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien defendió este decreto de urgencia famoso, el 003, que lo que hace, para ponérselos en corto y sencillo, es de alguna manera proponer la venta de acciones de Odebrecht, pero evitar que se paralicen las obras, o por lo menos es el objetivo que plantean,
evitar que se rompa la cadena de pagos y al mismo tiempo garantizar el pago de la reparación civil para el Estado, con lo cual Odebrecht puede vender, pero siempre bajo la supervisión del MIJUS, del Ministerio de Justicia, y es el Ministerio de Justicia el que recién le da a la procuradora ad hoc para que ella establezca la reparación civil que se debe cautelar. Esto fue lo que dijo Fernando Zavala. No había forma, como hemos sacado el decreto de urgencia, no hay forma que Odebrecht esté tratando de vender activos fuera del sistema del decreto de urgencia. En este caso adicional, esto fue notificado a la SMB y esto era de conocimiento público a través del sistema de notificaciones de hechos de importancia. Muy bien, y finalmente escuchemos a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. En este caso fue simple, o se iba la señora Ampuero, porque la señora Príncipe lo sometía al Consejo, o la tenía que votar yo. La he votado no sola, con el otro miembro, que es miembro desde que la doctora Príncipe estaba a cargo, el doctor Pedro Angulo. Y también es verdad que mucha de la gente del equipo de la doctora Príncipe, por ejemplo, el secretario técnico, el señor Martín Mijicic, sigue desempeñándose como secretario técnico, que es la única persona que por ley nombra la presidenta del Consejo. Y yo por la señora Príncipe guardo el reconocimiento profesional que ella merece. Así que yo me estoy refiriendo a la señora Ampuero y a su mal desempeño como procuradora. Muy bien, esto es lo que dijo la ministra de Justicia. Y si hay algo que entender es que el caso Odebrecht es un caso muy complicado. Algunos han criticado este decreto de urgencia porque dicen que es muy benevolente con las empresas que participan de las concesiones junto a Odebrecht. Otros creen que es una buena medida porque había un vacío legal. Nunca hemos estado ante un caso similar como el de Odebrecht, que tiene varios proyectos de inversión. Si se paralizan esas obras, se paraliza también el pago a los proveedores, se paraliza el pago a los trabajadores, y bueno, están las buenas intenciones del Ejecutivo, que algunos cuestionan, y está por el otro lado el rol de la Procuraduría. ¿Puede ser una Procuraduría completamente autónoma? Esto es una promesa que hizo en algún momento Pedro Pablo Kuczynski, pero por el momento la Procuraduría está adjunta, obedece al Ministerio de Justicia, y eso es lo que Marisol Perestello cuestionó, precisamente, que la Procuradora Ampuero jugara por su cuenta ante el Poder Judicial para ella negociar con Odebrecht directamente, sin que primero el MIJUS evaluara esta operación de compra y venta de acciones. Eso en cuanto a la presentación de hoy en la Comisión Lavallato, pero les decíamos al inicio del programa que no podemos obviar ni pasar por alto el tema principal del día, la situación, lo que está ocurriendo en nuestro país. El día de hoy muchos niños fueron al colegio, se había anunciado la semana pasada que hoy se restablecían las clases, sin embargo ya se veía venir desde el fin de semana, ya se veía venir que esto iba a ser muy difícil, porque ya los sindicatos habían reclamado una relación directa con la ministra y no a través de los gobiernos regionales como parecía ser el modo de actuar del gobierno central. Veamos algunos cuadros para que repasemos y conozcamos mejor cuál es la situación de los maestros en huelga en algunas regiones. En Ayacucho no hay clases, por ejemplo, la situación está en rojo. Ayacucho es uno de los departamentos con más dificultades para asistir a clases. Esto es Ayacucho. Esta es la situación en Cusco. En Cusco tampoco hay clases. El Ministerio de Educación ha informado que son 6 las regiones que se mantienen en manifestaciones y donde más del 50% de docentes está en rebeldía. Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua y Lima, provincias. Otra región. Vamos a Chiclayo. ¿Qué pasa en Chiclayo? Sin clases también Chiclayo. Uno de los reclamos es el aumento salarial, incrementos graduales salariales y de pensiones teniendo en cuenta como base mínima salarial 2.000 soles. La ministra había dicho que esto ya se había cubierto para fin de año, pero el problema es que no hay un solo interlocutor. La ministra, o parece que el Ejecutivo en general, no entiende que no hay un interlocutor. El SUTEP central, nacional, el que todos conocemos, no existe más. Hoy se ha dividido. Más adelante les vamos a explicar en cuántas facciones y con cuántos intereses de por medio hay, pero es la situación de Chiclayo. Huancavelica, uno de los departamentos y regiones más pobres de nuestro país, tampoco tiene clases. Los chicos llegaron y sin embargo tuvieron que retirarse. Muy delicada también la situación en Huancavelica.
Veamos la situación en Arequipa. Tampoco hay clases. Atención, a partir de hoy se descontará a los ministros que no cumplan con sus labores. Al tercer o cuarto día ya se puede pensar en sustituir a este maestro y reemplazarlo por otro contratado por el Ministerio de Educación. A pesar de la advertencia, los maestros no han asistido. Vamos a la selva, Iquitos. ¿Qué pasa en el oriente de nuestro país? Tampoco hay clases. La situación es grave. No hablamos solo de Lima y Lima provincias. Fíjense ustedes, en el territorio nacional, ahí donde apuntamos, tampoco hubo clases, a pesar de los descuentos salariales y a pesar de que hay una escala remunerativa ya establecida, dependiendo del grado o la posición que tenga el maestro. Esto pasa en Iquitos. ¿Tenemos alguna más? También vamos a Cañete. Cañete, sin clases. Tampoco hay clases en Cañete. Muy bien, ya está con nosotros entonces para hablar de este tema la viceministra de Gestión Pedagógica, Liliana Miranda Molina. Está en conexión telefónica con nosotros para decirnos qué hará el ministerio para poder restablecer la situación en los colegios. Esta huelga lleva ya mucho tiempo y hay muchos chicos en riesgo de perder el año escolar. Viceministra, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias Mávila por el espacio. Muy bien, esta es la situación. Los maestros que han estado hoy protestando en Lima quieren hablar directamente con el ministerio. No quieren más negociación con los gobiernos regionales. ¿Qué va a hacer el ministerio? El día de hoy, Mávila, si bien todavía la situación está bastante complicada, hemos logrado que, por ejemplo, en Cusco aumente la cantidad de instituciones educativas que estén brindando el servicio educativo. Ya cerca de 375 escuelas han brindado el servicio educativo. El avance en otras 3 regiones, la huelga ha disminuido en Ancash, Cusco y Lambayeque. Sin embargo, ciertamente en otras regiones todavía el índice de la huelga es alto. Pensamos que todavía este es un proceso que va a tomar su tiempo. Hay un reinicio parcial, pero pensamos que los docentes van a ir tomando conocimiento de la información, de las mejoras que el gobierno, en coordinación con los gobiernos regionales, el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales ha hecho, y esperamos que paulatinamente vuelvan a actuar, ¿no? Pero le preguntaba yo por la vía de comunicación de estas medidas. Los que hemos visto hoy en Plaza San Martín decían: no queremos hablar con el gobierno regional, queremos que se nos atienda. Y parece que es un tema de legitimidad. Parece ser que el ministerio tendió puentes con el SUTEP central, pero no tomó en cuenta que aquí ya hay una división y que los movimientos regionales necesitan o quieren, por lo menos es lo que han planteado, hablar directamente con el ministerio. Sí, Mávila, eso lo que acabas de señalar es parcialmente cierto. Efectivamente, el Ministerio de Educación conversó, como además, de acuerdo a la normatividad vigente, lo ha venido haciendo siempre con el gremio nacional. Este año nos volvimos a sentar luego de una paralización de un día que ellos convocaron, pero por otro lado nos hemos sentado y yo misma he participado en 2 de las 3 mesas de diálogo con el Sindicato Regional de Cusco. También la ministra de Educación y otro conjunto de funcionarios del propio ministerio se han sentado con docentes que han venido del país la semana pasada. Entonces, el Ministerio de Educación se ha sentado y ha tenido la mejor disposición de diálogo todo el tiempo y la continuará teniendo además con todos los profesores, ¿no? Esa es una tarea cotidiana que tenemos que continuar haciendo. En el tema de Cusco, el problema ha sido, cuando nos hemos sentado con el sindicato regional, es que sus demandas son totalmente inviables. Entonces eso no permite tender puentes de negociación y de un diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué punto, viceministra? Por ejemplo, en el primer punto que planteaban, que era el tema de remuneraciones, sobre el que no pudimos avanzar, que ellos planteaban que nos pudiéramos comprometer que para el 2018 el sueldo base sea de 2.400 y al 2021 el equivalente a una UIT, que es 4.050 más o menos. Y en el resto de plataformas regionales, los sindicatos lo que están pidiendo son cosas con las cuales el Ministerio de Educación y en general yo diría que gran parte del país
creo que no podemos retroceder, como por ejemplo la derogatoria de la ley de reforma magisterial. Creo que sí hemos avanzado como sociedad, como país, es el tener una carrera meritocrática que nos permite que los docentes tengan una carrera cada vez más profesional, que puedan transitar, que puedan ascender. Y en suma, ¿no?, el objetivo principal es que nuestros estudiantes tengan los mejores profesores que se merecen, ¿no? Se está refiriendo al tema de estos exámenes para ver si los profesores se mantienen actualizados, los exámenes de profesionales. Efectivamente. Casi, digamos, un punto común las evaluaciones de las plataformas de los sindicatos es el tema de la derogatoria de la ley de reforma magisterial. Luego hay otro conjunto de plataformas que también son complejas, como la que tú has señalado, que por ejemplo es el tema de que no están de acuerdo con que se desarrolle la evaluación de desempeño docente que este año el Ministerio de Educación va a llevar a cabo. Y así un conjunto de otras medidas en las cuales hemos tenido la mejor disposición de conversar, de explicar en muchos casos, como el tema que te comento de la ley de reforma, la derogatoria de la ley de reforma magisterial, y hemos tratado de explicar cuáles son las razones, los criterios, los argumentos que nosotros consideramos que es importante seguir apuntando hacia una carrera meritocrática, pero que lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en temas como esos, ¿no? Hoy la ministra en un diario dice no hay claridad en qué piden y qué quieren los maestros. Lo dice Marilú Martens en Perú 21. La pregunta es, ¿lo que ustedes anunciaron el jueves es la última palabra del Ministerio de Educación? Es decir, sobre eso queda y no se dará marcha atrás en lo anunciado. ¿No hay posibilidad de replantear estas condiciones o los términos del acuerdo? A ver, Marilu, perdóname, es que Mávila, en principio el Ministerio de Educación siempre va a continuar trabajando. Si uno lee el encabezado del acuerdo del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales, lo que se señala es que nosotros se considera que todavía nos falta trabajar muchísimo más para dar las condiciones laborales, para mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes, para mejorar su carrera, en fin, otro conjunto de cosas. Creo que hay un reconocimiento de que todavía tenemos que continuar trabajando para mejorar y valorar más el trabajo de nuestros docentes. Creo que hay ese reconocimiento claro. Sin embargo, también es importante señalar que en el tema de remuneraciones, el hecho de haber adelantado a 2.000 soles el sueldo base para diciembre de este año, creo que es un avance importante. El Estado ha hecho un esfuerzo muy trascendental, probablemente se ha priorizado además el sector de educación y con lo cual se ha podido hacer ese ofrecimiento. Creo que ya eso implica un ofrecimiento, ¿verdad?, bastante sustantivo sobre lo mejor que se ha podido ofrecer. Que sería muy difícil de superar, sí. Sería muy difícil, efectivamente, salvo que las condiciones económicas del próximo año cambien. Sin embargo, sí hay el ofrecimiento y el compromiso del Ministerio de Educación de continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes. Para terminar, se han destinado 200 millones para las sentencias judiciales y también se ha comprometido, cosa que ya el Ministerio de Educación ya estaba llevando a cabo, pero vamos a trabajar de manera más intensa en dar talleres de profundización a los docentes que van a ser evaluados. Claro, la capacitación. No significa que no continuemos trabajando. Hay otro conjunto de cosas que no están en ese acuerdo, por ejemplo, pero que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, como propuestas en la ley de presupuesto. Por ejemplo, mejorar las bonificaciones por luto, sepelio, CTS para los docentes contratados, homologar el tema de los directores, en fin, hay otro conjunto de cosas en las que todavía vamos a continuar trabajando, vamos a seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos, o sea, nunca nada está cerrado, vamos a continuar trabajando en pro de los docentes, que además somos conscientes de que no hay reforma educativa posible sin ir de la mano con los docentes. Claro, y sin invertir en educación. Ahora, ¿ustedes van a mantenerse firmes en esto de descontar el sueldo de los maestros cuando estos no se presenten a trabajar? Es decir, hoy ya se aplican los primeros descuentos, entonces. Mavila, creo que sí. Básicamente ahí lo que estamos haciendo es cumplir la ley. El marco normativo lo que señala es que efectivamente si las personas, las personas trabajan, tiene que recibir una remuneración. Básicamente es un cumplimiento de la ley y creo que ya en todo caso los gobiernos regionales, que son las autoridades responsables de la gestión del servicio educativo, ya han debido cumplir estas normas, pero en todo caso, después de este acuerdo se ha señalado como un
punto de inflexión el día de hoy, ¿no? Entonces creo que nosotros ya debemos poner por delante las necesidades de nuestros estudiantes. Son ellos los que se están perjudicando, y así como nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes, también pedimos que reflexionen nuestros docentes y también se acuerden de su vocación y pongan a nuestros niños por delante, ¿no? Creo que ellos ya están siendo perjudicados y creo que ya no hay razón para estas medidas de fuerza. Creo que en el fondo ya más bien hay una suerte de rivalidad y protagonismo gremial que creo que ya está poniendo fuera de foco a los profesores, ¿no? Correcto, viceministra, gracias por atendernos, gracias por aclararnos algunos puntos, y es importante conocer la posición, por supuesto, del Ministerio de Educación, porque a partir de hoy, como decíamos, corren los descuentos y a partir del cuarto o quinto día ya se puede hablar de despedir a un profesor si es que no acata la norma y acude a trabajar. Estamos hablando de muchísimas regiones del país que se encuentran todavía en problemas, y problemas bastante serios, además, digamos, o al margen del optimismo que ha compartido con nosotros la viceministra de que esto está encontrando solución. La imagen que hoy reflejaba la Plaza San Martín no era precisamente muy optimista, sino todo lo contrario. En fin, se ha dicho también que hay un aprovechamiento político de esta huelga, que los ultrarradicales están penetrando en la huelga de ministros, que están propiciando la desunión precisamente gremial de los maestros para poder capitalizar esta desunión y generar violencia o, en fin, sembrar una serie de ideología, ¿no? Ideología que ha sido claramente definida por el ministro del Interior como una ideología incluso senderista. El ministro ha dicho que el Movadef es el brazo político, del terrorismo, de Sendero Luminoso, eso lo sabemos todos, y que 4.819 maestros habrían participado firmando planillones para que el Movadef pueda participar en elecciones como un partido político más. La situación se pone peliaguda y hemos invitado ahora al congresista. Está con nosotros el congresista por el Frente Amplio, Edilberto Curro, porque precisamente el día de ayer en Cuarto Poder, una asesora suya, una asesora dio un discurso radical, Armida Huerta, un discurso a profesores, llamándolos justamente a la representación y señalando que el despacho del congresista de alguna manera avalaba estas protestas. Podemos escuchar lo que dijo Armida Huerta entonces. Mire, compañero, nuestro enemigo de clase es muy poderoso. Toda la derecha se junta. Mire, compañero, si no sabemos hacer una verdadera alianza y unidad en la acción, en la lucha, vamos a tener la misma experiencia del 2002. Entonces, compañeros y compañeros, estamos dispuestos desde el despacho donde me encuentro, impulsar, trabajar conjuntamente con todos ustedes. Mi saludo, mi respaldo, y trabajemos por la más amplia unidad, compañeros. Compañeros, nuestro enemigo de clase es muy poderoso. Toda la derecha se junta con un aliado principal que es Patria Roja, que si lo que han escuchado, a la que también está denunciando con todas las fuerzas a mi persona, incluso etiquetando, ¿no?, quién soy y que soy hermana de tales, tales, tales. En la mañana en Radio Nacional, quienes hayan escuchado hablar al famoso secretario general del SUTE. Bueno, Armida Huerta Rosales no es una profesora cualquiera, es una figura representativa del movimiento magisterial y que le disputa el control del SUTEP a Patria Roja, precisamente esta división de la que veníamos hablando. La primera pregunta, luego de agradecerle, muy buenas noches, congresista, gracias por estar aquí, era, ¿usted tenía conocimiento de lo que está haciendo su asesora? ¿Respalda la posición de la asesora? Huerta. Buenas noches, a todas y a todos. En realidad, yo he sido invitado a esa reunión que tenían los maestros. Cuando yo viajé, invitaciones que tuve en la región de Puno, encargué a la profesora para que pueda brindar esa solidaridad, ese apoyo, cuando ya habían ingresado a la huelga indefinida. Pero aquí se superponen dos cosas. Una es la huelga de maestros y otra este llamamiento que ella hace a los enemigos de clase. Es decir, hay un lenguaje ideológico que está
metiéndose, ingresando poco a poco dentro de la huelga de maestros, que es muy concreta. Los maestros reclaman una serie de beneficios, el ministerio propone, esto debería manejarse en el marco técnico, en el ámbito presupuestal del Estado. Sin embargo, ella tiene otro discurso, un discurso que hemos escuchado y que suena peligroso. ¿Es peligroso? Yo considero que ella, en primer lugar, no pertenece a Sendero Luminoso, no pertenece a Movadef. Es una profesora sindicalista bien conocida aquí en Lima, siempre ha estado presente en las luchas. Nosotros nos hemos conocido también en las luchas del magisterio. Yo soy maestro. Por eso también trabaja en mi despacho la profesora. Bueno, hablando acerca de lo que manifiesta la profesora, yo considero que se refiere a esa clase social que hoy por hoy, ¿no? Se considera también clase A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, siempre hay conflictos, ¿no? Laborales, conflictos sociales, más que todo a partir de la clase C, D, E, ¿no? Entonces, yo considero que se refiere a eso. ¿Cuál es la lucha? Se lo pongo de esta manera. ¿Cuál es la lucha de su asesora y cuál es la lucha de usted? ¿Es una lucha por los maestros o es una lucha contra los enemigos de clase? Son dos cosas distintas. A ver, yo no puedo considerar que la lucha contra los enemigos de clase, sino que nosotros, los congresistas de Frente Amplio, nos identificamos con las luchas del pueblo, no solamente con los maestros, sino de todos los sectores. Estamos ahí presentes en la lucha de los médicos, en la lucha de las enfermeras y ahora en el magisterio. Apoyamos, ¿no?, los congresistas específicamente de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque somos nosotros del pueblo y pertenecemos, y somos también parte, ¿no?, de lo que la sociedad está dividida, ¿no?, de acuerdo a las necesidades. Los que más desarrollan los conflictos son los que siempre ¿Se consideran la voz del pueblo ustedes? Efectivamente, para eso nos ha elegido el pueblo, ¿no? Para eso nos ha elegido nuestros representantes, ¿no?, para poderles, ¿no?, llevar esa voz al Congreso. Sin embargo, cuando fueron a elecciones, el Frente Amplio no es precisamente que haya ganado una mayoría representativa. Ustedes están arrogando para sí la voz del pueblo, pero el pueblo no votó, no ganaron las elecciones ustedes. Efectivamente, de alguna manera nosotros hemos sido apoyados, ¿no?, en nuestras bases regionales, y por eso nosotros nos consideramos que representamos al pueblo. Quien habla es profesor, ¿no?, antes de ser congresista. Correcto. Pongámoslo entonces en un caso práctico, se la voy a poner así de sencillo. Los ministros piden un incremento de 4.000. La ministra dice que no se puede llegar a 4.000, que por lo pronto aumentan a 2.000 para fin de año. ¿Ha cedido en eso? ¿Ha adelantado el plazo? ¿Usted reconoce que hay un esfuerzo del Ministerio de Educación? Considero que es un buen avance, ¿no? ¿Y entonces por qué la huelga? Un buen avance, y creo que todavía tienen otros puntos que conversar. Yo considero de que la señora ministra debe escucharles porque tienen otros puntos que conversar, ¿no? O al menos que haya un documento de compromiso para poder ya llegar a la conclusión, ¿no?, y que los estudiantes vuelvan a las clases. Pero se supone que el documento de compromiso se dio a conocer el jueves. Si no nos equivocamos, estaba la ministra, estaba el presidente del Consejo de Ministros y dijeron, ok, se va a capacitar a los maestros para que no se les evalúe sin capacitación. Se va a destinar todo lo que se debe, digamos estos 200 millones que se debe pagar, el 70% para presupuesto directamente al sector educación. Y se va a adelantar este aumento de remuneración de 2.000 soles para diciembre, cuando el acuerdo es que fuera progresivo. Es decir, hemos consentido en eso. ¿Qué falta por negociar entonces? Mire, yo considero de que los gobernadores regionales deberían ser más sinceros con los maestros. Si sabían perfectamente, estaban viniendo a una reunión en que van a tratar la problemática del magisterio, igual que el año 2012. También se fue, ¿no?, así, de que los gobernadores regionales invitaron a los representantes, ¿no?, del magisterio de diferentes regiones para poder resolver el problema. Entonces yo creo que también los gobernadores regionales deberían indicar de que deben estar presentes en esa reunión, no los representantes del magisterio. Su asesora, la señora Armida Huerta, es uno de los cuadros o figuras del llamado SUTEP CONARE. ¿Usted también?
De ninguna manera. Yo con esta posición deslindo. Nosotros los congresistas de Frente Amplio, tanto en el Congreso de la República, como también, ¿no?, en eventos que se realizan, ¿no?, al exterior del Congreso, deslindamos abierta y frontalmente con esta posición. ¿Qué le parece que 4.819 profesores, maestros que han participado firmando planillones para que el Movadef se inscriba como partido político? ¿Está de acuerdo usted? Yo no puedo decir específicamente son esas cantidades. Bueno, seguramente lo tienen, como por ejemplo acá ayer tengo en la incluso noche el desagregado. Lima Metropolitana 948, en Puno son 840, en Ayacucho son 763, en Ancash son 443, en Junín 318 y en Huancavelica son 138. En total 4.819 maestros que han firmado y han dicho queremos que Movadef ingrese a participar de la vida política del país. Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo? Eso es ya situación de cada persona, de cada profesor. No, le pregunto a usted, porque usted proviene también del sector de educación. ¿Usted firmaría ese planillo? No, de ninguna manera yo firmaría los planillos, de ninguna manera, porque nosotros somos bien claros, es por eso, ¿no? Yo he sido profesor, también he sido dirigente. Inclusive, ¿no?, nosotros decíamos los maestros, ¿no?, ya que la dirigencia nacional, el CEN del SUTEP, también tiene su partido político que es Patria Roja, ¿no?, y el otro lado hay maestros que tienen esa consigna, ni Patria Roja ni Sendero Luminoso, y el maestro está primero. Pero están del otro lado, pero manteniendo un discurso radical. Yo creo que eso sí no podemos permitir, pero la verdad, lo que vemos en las calles, lo que vemos aquí en la Plaza San Martín, no son maestros que todos que están inscritos. Hay acá miles de maestros que están. ¿Cuál sería para usted la solución a la huelga, congresista? Y la verdad, la señora ministra debe dialogar con los representantes del magisterio que están pidiendo, ¿no?, ese diálogo. Yo creo que es lo más importante eso que debe ser estos días. Pero la viceministra ha dicho que el diálogo está abierto y que se han reunido y que más bien lo que ella ve es una suerte de enfrentamiento de gremios, de grupos que se han dividido. Usted hablaba de Patria Roja, de SUTEP, pareciera que ha perdido influencia Patria Roja, ha perdido influencia el CEN del SUTEP y que han surgido estos nuevos SUTEPs provinciales. Entonces, ¿de qué lado están ustedes? A ver, yo creo que lo más importante de todo ello, de la cuestión política, ¿no?, es la dignidad del maestro. Esa dignidad tiene que estar basado en cómo hay que atender más que todo en el aspecto remunerativo, no solo en el aspecto remunerativo, sino también, ¿no?, la motivación, el buen trato que se debe dar. Y es más, también el centro del hecho educativo es el estudiante y padre familia. Desde acá reconocemos la actitud del padre familia, que se ha vuelto el mejor aliado de los maestros que están en huelga indefinida. Entonces yo creo que merecen un gran respeto los padres familia como también los estudiantes que están retrasándose. Es por eso yo creo que la pelota está en la cancha de la señora ministra. Dialogar no le cuesta, ¿no? ¿Usted lo considera entonces, a ver, la solución pasaría por un gesto, más allá de la aceptación de las condiciones, por el gesto de abrir el diálogo y reconocer esta representatividad que ya no está concentrada en un solo grupo? Efectivamente, yo creo que es eso. Nosotros los congresistas de Frente Amplio, que somos ahora 10, hemos conversado con la señora ministra y nos ha dicho que el diálogo siempre está abierto. Yo creo que ese gesto debe cumplir. Correcto. ¿Respalda entonces la posición de su asesora? ¿La va a mantener en el cargo? Yo creo que nada más lo ha hecho, ¿no? Porque ella siempre se ha identificado, ¿no?, en las luchas del magisterio. Más allá, bueno, yo no puedo responder, ella tendrá que responder, ¿no? Pero yo creo que lo más ella importante... habla de enemigo de clase y eso es parte del discurso maoísta. Bueno, ella tendrá que responder al respecto. Pero usted es su asesora. Claro. Ella tendrá que responder. No, usted tiene que responder por lo que haga su asesora. Por eso, yo digo, se refiere, ¿no?, a las clases sociales que existen en nuestro país, ¿no?,
ya hoy por hoy no se clasifica clase A, que nunca hace huelga, la B de repente no, a partir de la C, D, E, ¿no? Porque ahí se presentan problemas, ¿no? Entonces, necesariamente hay cierta contradicción no hay dentro de ello, ¿no? Entonces. No hay ideología. Muy bien, ha sido la palabra entonces del congresista Curro del Frente Amplio. Le agradecemos que haya estado en el programa. Muy buenas noches y ojalá que por el bien del país esto encuentre una solución pronta. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con más información sobre esto para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el magisterio y por qué finalmente no llegamos a una solución de esta huelga que se dilata y que genera confusión y caos en el país. Regresamos. Muy bien, continuamos aquí en 2017 y les decíamos antes del corte que la verdad, el deseo de todos los peruanos es que esta huelga llegue a su fin. Se perjudican los niños que no reciben la educación, se perjudican los padres de familia que evidentemente hacen todo el esfuerzo por llevar a sus hijos al colegio, se perjudican los propios maestros porque definitivamente les van a descontar por no asistir a trabajar, ya la viceministra ha sido clara en ello, podrían perder incluso su trabajo en los próximos días si es que esta huelga persiste. Ahora, ¿cómo entender? Porque yo he tratado de explicarme, pero quizá no soy la mejor interlocutora ni la mejor vocera o la mejor intérprete, como lo quieran ver ustedes, de la situación tan difícil que estamos enfrentando. La viceministra dijo una palabra clave, dijo, acá hay un enfrentamiento de gremios. Y lo que nos preocupa a todos es lo que advirtió el ministro del Interior, Carlos Basombrío, que dijo, Movadef está motivando la huelga. Eso es el centro de la discusión para la que hemos invitado a Carlos Tapia, especialista en temas de terrorismo, aquí al set de 2017. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por la invitación, a tus órdenes. ¿El Movadef está motivando, impulsando la huelga? Lo que dice Carlos Basombrío, ¿es cierto? Es decir, la responsabilidad de que la huelga no se levante es de Movadef. Yo respeto mucho al ministro Carlos Basombrío, creo que ha sido muy bien su comportamiento y sus decisiones al interior del Mininter, pero en esta situación no es lo correcto que debería hacer. No es, el Movadef se ha aupado a un proceso de huelga, ¿ya?, entre grupos radicales que antes estaban en el SUTEP y que por muchas consideraciones desde el año 2009 ya formaron una coordinadora de bases que no respondían a Patria Roja y formaron el CONARE. El Movadef recién se forma en el año 2009, por lo tanto no es que en el año 2009 comienza su trabajo en el magisterio. Posteriormente, en los últimos 2-3 años, sí se ha hecho un espacio allí en el magisterio, pero es una fuerza que yo la llamo aupada, o sea, que se está aprovechando de la huelga que lo del CONARE sí han venido desarrollando base por base durante años anteriores todavía de que existiera el propio Movadef. Esa es la situación. Ahora tienen presencia, sí tienen presencia en la huelga, ¿no?, pero pequeños grupos en las regiones. Y una de las discrepancias que hay con el ministro Basombrío es que Carlos Basombrío señala Movadef igual Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, y eso no es así, ¿no? El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una fuerza ilegal, perseguida y calificada como terrorista. Si alguien milita en el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, lo deben meter preso, pues, ¿no? El Movadef es lo que se llama el Frente Único, impulsado por el Partido Comunista Sendero Luminoso, que son muy pocos. En el informe de la Comisión de la Verdad, ya Carlos Iván de Gregori comenzó a describir a Sendero Luminoso diciendo: siempre fueron pocos porque quisieron serlo. Apenas cuando se forma Sendero Luminoso eran 12, después llegaron a ser 55. ¿Por qué? Porque para ser miembro de un partido de ese tipo tiene que tener una calificación de su doctrina e ideología muy grande. En cambio, el Frente, o sea, los que organizan ellos como sostén de masas,
que no son del partido, pero sí son de sus puntos de vista en el sector educación, en el sector tal, en el sector cual. En la guerra contrasubversiva era en el sector campesino. En el sector campesino formaban los comités populares, el delegado de educación, el delegado de justicia, el delegado de la agricultura. Pero no eran del partido, pero era la estructura que el partido construía al interior del campesinado en un escenario de guerra. Ahora, en un escenario que no es de guerra, que es política sin armas, lo que construyen son presencia en el movimiento estudiantil, presencia en el movimiento, el Frente de Defensa de los Pueblos, presencia así, a nivel cultural. O sea, eso es normal, o sea, pero ahí hay una confusión de Carlos Basombrío, porque dice todo lo que es el Movadef es Partido Comunista Sendero Luminoso. No. Lo que pasa es que se dice que el Movadef y que el objetivo del Movadef es precisamente la amnistía para los principales líderes de Sendero Luminoso y defender el pensamiento de Gonzalo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Sendero Luminoso y el Movadef? No termina de quedar claro. Claro. Si el objetivo es sacar de la cárcel a Abimael Guzmán. Bueno, pero es obvio que ese es un pretexto. ¿Cómo van a querer sacar de verdad en la cárcel a Abimael Guzmán? Aquí están las declaraciones de Crespo, de todo. ¿No? Que Abimael Guzmán Cato quiere salir de la cárcel, ya no quiere. No, porque él hace el trabajo ideológico de la cárcel. ¿No es cierto? Ya es una persona mayor, ¿no? Por eso se le dice doctor Abimael Guzmán, no se le dice presidente Gonzalo. Tú no has dicho, porque el presidente Gonzalo está en la cárcel. Es el doctor Abimael Guzmán. No, pero tampoco lo ha llamado doctora. No, él mismo dice, el doctor Abimael Guzmán, porque ya dejó de ser el jefe del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Lo que sí es verdad que el Movadef es impulsado en su creación desde el Sendero Luminoso. Claro, pues. ¿Y debería ser declarado ilegal? El 75% de la población dice que sí. Bueno, que lo diga, pero no es Sendero Luminoso, porque si fuera Sendero Luminoso hay que meterlos presos. Es obvio, si es una organización subversiva, terrorista, hay que meterlos presos, ¿ves? El problema es que esa es una táctica de los partidos comunistas, y más como en el caso del Sendero Luminoso, de decir, el Frente Único sirve para llevar nuestra línea de un pequeño grupo reducido en el sector educación, en el sector cultural, en el sector campesino, en el sector, ¿no? Así funciona la organización del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Son pocos, pero muy calificados. No existen simpatizantes para el Sendero Luminoso, existe el Estado Mayor y los militantes. Los militantes son los oficiales, no tienen tropa. No tienen tropa, es un partido sin tropa, porque no necesitan la tropa, porque tienen los movimientos que ellos generan desde el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Yo sé que es un poco complicado, pero sí es súper complicado, pero es importante de tratarlo. Si no lo tratamos, no lo vamos a entender. Claro. Alguna vez se dijo que la diferencia social, esta brecha que hay entre los que más tienen y los que menos tienen en nuestro país, era el eterno caldo de cultivo para la gesta, para que nacieran grupos que luego devienen en grupos terroristas. Es decir, empiezan con un discurso radical contra sistema, pero que luego se vuelven grupos violentos. Hay como una evolución. Estamos viendo la huelga de maestros y estamos viendo que también hay discrepancias gremiales y hay discursos como el de la asesora del congresista Curro. El discurso de la asesora, ¿dónde lo colocaría? No, sería un discurso parecido a lo que se planteaba en Pucallacta, parecido a lo del Movadef, en términos generales a un discurso del marxismo, leninismo, ¿no? Que habla de la lucha de clases y que por lo tanto los enemigos que hay que derrotar, etcétera, ¿no? Pero eso no es un discurso proterrorista. El terrorismo de Sendero Luminoso fue parte de una ideología fundamentalista. Por eso es que es tan importante discutir, derrotar ante el pueblo, ante los estudiantes, a esa ideología y a esa visión política. Porque ahora en la no hay armas, ¿no es cierto? No están poniendo coche bomba, no vuelan torres de alta tensión, no matan a los policías, no emboscan patrullas militares, pero sí hacen política sin armas. Antes mataban, hacían los coches bombas, todo, pero seguían haciendo política, porque la política para ellos es una ideología hecha organización. Y si es una ideología hecha organización, cuando están en la guerra, el aspecto del guerrero
lo resuelve la DIRCOTE, lo mete presos, todo el ejército los enfrenta, pues. Pero cuando no están en la guerra, ¿quién los enfrenta? Debe ser enfrentado por los partidos políticos democráticos. Debería ser enfrentado entonces por Fuerza Popular, Frente Amplio, Acción Popular, el APRA, ¿no es cierto? O los intelectuales del país. Lo que sucede es que se han acostumbrado a que como Sendero Luminoso, cuando tenía las armas, era combatido por la policía y el ejército, ahora dice, bueno, pero que lo metan preso de una vez. O sea, es una actitud bien... ¿Cómoda? ¿Fácil? Claro, cómoda y fácil y de ociosos, ¿no? Y porque no corren ningún riesgo. O sea, no, ¿para qué que la policía lo meta preso? El enfrentamiento tendría que ir por el lado del pensamiento, del razonamiento, claro, y de la ideología. ¿Y sabes por qué? Porque lo que no se hace es, no déjenlo hablar, métanlos presos, que no digan nada, porque se hacen propaganda. Y el razonamiento entonces es un razonamiento de debilidad de la democracia, cuando es al revés. Debería ser, si ellos convencen a los jóvenes, ¿por qué nosotros no podemos convencer a los jóvenes en contra de la ideología que ellos le meten en la cabeza? Pues, pero para eso tienes que tener voluntad política, capacidad organizativa, hacer seminarios en las universidades, ver dónde discutes con ellos públicamente. Yo particularmente he tenido la experiencia de discutir con ellos en las universidades, han estado también en la Universidad Católica, yo en San Martín de Porras, en Cajamarca, en Ayacucho. Entonces no les puede dejar la tribuna libre. Y en el video que se vio anteriormente, cuando la periodista le pregunta a Fajardo, que es el secretario general, y sobre el pensamiento Gonzalo, Fajardo dice, no, yo no puedo hablar sobre el pensamiento Gonzalo porque existe. Claro, eso es lo que llevan a los círculos de estudio de ellos y le dicen, nos tienen tanto miedo que no nos dejan hablar. Por eso no podemos hablar en público. Cuando es al revés, porque si estuviera, bueno, acá yo he estado con Crespo, pero no es cierto, se le dice, ¿por qué mataron ustedes a Marilena Moyano? ¿Por qué creen que el pensamiento Gonzalo es parte de una mutación de la materia consciente? Podemos revolcarlos, pues, porque son tonterías las que tienen, pero sí tienen organizadas las cosas, un discurso que es pedagógico. Carlos Iván de Gregori dijo... Por eso es que siempre ingresa pero por claro, el Sendero Luminoso, Carlos Iván dice... es un proyecto pedagógico, además de proyecto subversivo, terrorista, además es pedagógico. Y particularmente en el campo. ¿Por qué? Porque es repetitivo, es dogmático, la verdad está en los libros. Entonces dicen, como dijo Mao Zedong, el cielo verde, no sé qué cosa. Ya. Entonces para ellos ese tipo de educación dogmática, totalitaria, es la que utilizan como metodología para convencer a los jóvenes, ¿no? Entonces nosotros debemos de salir al combate, pues, ideológico y político. ¿O es que vamos a decirle a un mayor de la policía, combata tú con Crespo, o a un capitán del ejército, combate a Crespo? No, pues, es una responsabilidad de los políticos del país, porque no tienen lealtad con la democracia. ¿Carlos Tapia está de acuerdo entonces en que Movadef sea un partido político? No, yo me puse, no, claro. Una cosa es que no sean ilegales, pero otra cosa es ser son nosotros para decirle, entonces que se meta como partido político diciendo, pero la ideología nuestra era el pensamiento Gonzalo. Tú lo puedes decir, pero no puedes con esa ideología formar un partido político, porque la ideología, el pensamiento Gonzalo, es una ideología tributaria de la violencia. No puedes, pues. Destruimos todo lo que hay para levantar sobre la nada. Claro. Esa es la posición que tenía Sendero Luminoso. Sí, claro. Es decir, arrasamos con todo y empezamos a construir desde las bases. Claro, pero eso era en la situación de guerra. Sí. ¿No es cierto? O sea, era una ideología organizada para la destrucción y la muerte. Eso era la política con armas, o sea, la guerra. Ahora están en la política sin armas. Entonces lo que están haciendo es no destruyendo, pues acá ponen coche bombas, no, pero están infiltrando, convenciendo a los jóvenes. ¿Y cómo los convencen? Con sus puntos de vista, pues. Entonces nosotros tenemos que quitarle a esos jóvenes que los convencen
y ponerlos a los jóvenes que defiendan la democracia. Entonces el reto del Ministerio de Educación es aún mayor. No se trata únicamente de solucionar una lista de reclamos que pasa por aumentos salariales y no evaluaciones, capacitación para los maestros. Es decir, hay que dar un paso adelante de eso. Claro, pero no solamente, repito, el Ministerio de Educación. Primero, la huelga de los profesores es justa, ¿no? Buena situación, conozco pues en la situación en que están los profesores del área rural, Dios mío. Igual la huelga de los médicos son justas, pero en el caso de los profesores la presencia del Movadef le da un tinte singular, porque allí está acumulando fuerzas el Movadef. La mayoría de los profesores no son del Movadef. Cuando el ministro dice, bueno, o el viceministro, hay 5.000 profesores que han firmado Pero qué falta de formación, ¿no es cierto? Primero, son 350.000 firmas que presentaron. Y lo más importante eran... 350.000, claro, de los cuales 5.000 serían del sector... Claro, pero es el 1.2%. Pero el error está en decir, de los 75 comités, porque los comités son los que organizan, los comités son los que levantan las firmas. Allí, ¿cuántos profesores habían, pues? ¿Y cuántos? No sé, pero digo, ellos tendrían que haber investigado eso, porque son los comités provinciales que se tienen que presentar al Jurado Nacional de Elecciones, donde están sí verdaderamente los activistas del Movadef. No, los que firman no son activistas del Movadef, pues. Ahora, el único riesgo de violencia es la resurrección de Sendero Luminoso. Me hago la pregunta porque decíamos, Abimael Guzmán es un hombre mayor, ¿no? Y por otro lado existe todavía una situación de injusticia social que pareciera no saber manejarse, ¿no? La huelga de los médicos no sabemos cuándo terminará, la de los maestros, la viceministra dice que ya empezó a solucionarse, pero por las imágenes parece que no. Es decir, todavía no se ha encontrado la manera de llegar a un acuerdo y que esto se levante. Entonces, ¿no se podrían producir también pequeños gérmenes de otros movimientos que sin ser Sendero Luminoso también puedan terminar en violencia, en ser una amenaza para el statu quo, el sistema? Mira, primero, cuando hablas de violencia hay una connotación del uso de la fuerza, ¿no es cierto? Pero es distinto a violencia armada, ¿no? Si tú tienes un grupo que hace violencia armada, es decir, que busca matar y también que lo maten, eso ya es un problema ideológico. No es cierto que la pobreza de por sí genera la voluntad política para decir me levanto a matar gente y arriesgo mi vida. No, es un problema ideológico. La voluntad de uno en un enfrentamiento de ese tipo tiene que ver con las cosas que tienes acá. Pues no te acuerdas que cuando que Tim Vidal lo agarra a Abimael Guzmán, la imagen de Abimael Guzmán cuando dice esto de acá nadie lo podrá cambiar, ¿no es cierto? Claro, nadie lo podrá cambiar si tú quieres meterlo preso, porque lo metes preso, pero el otro está creyendo en su verdad. Cuando yo he ido una vez a una prisión hace años, pasaba yo y veía que todo el mundo, mujeres, gritaban viva el presidente Gonzalo, viva no sé cuánto, ¿no? Entonces yo le pregunto al jefe de entonces de la INPE, ¿no? Al alcaide de la cárcel, le digo, ¿y por qué están así? No, que lo tenemos todos encerraditos, pero todos encerraditos, ¿qué? Entonces todo lo único que hacen es gritar, pues. ¿Y por qué no les presentas un documental que hay de una presentación en Pekín de modas? Acércalos a la realidad. O sea, al senderista hay que acercarlo a la realidad, no alejarlo, porque si lo alejas de la realidad, él está flotando en el aire, pues, ¿no es cierto? Pero ese flotar en el aire le da fuerza política propia. En cambio, si lo acercas a la realidad y dices, ya ves, ¿por qué mataste a Lucana Marca? ¿Por qué mataste a Marilena Moyano? Explícales a los campesinos. ¿Qué es exactamente Pichayacta? ¿Cómo? ¿Pichayacta? ¿Pichayacta? Estábamos justamente viendo el tema de la huelga Movadef, Picayacta, perdón. ¿Una zona te refieres o qué? Sí, no, me estoy refiriendo a esta agrupación a la que pertenece, de repente estoy confundiendo el término. La asesora, que forma parte de este nuevo grupo, que también se asume como ideología maoísta. ¿A Pucallacta? Exacto. No, Pucallacta no es nuevo. Pucallacta es cuando Sendero Luminoso comienza las acciones en 1980, Patria Roja se divide.
y un sector de Patria Roja que se le llama Pucallacta, o sea, claro, tierra, sí. Pueblo Rojo, pueblo rojo, o sí, Tierra Roja. El término, claro, iba a eso. Claro, sí. Entonces ellos, unos se pliegan a Sendero Luminoso y están en la lucha armada con Sendero Luminoso, y otros quedan en el aire, pero ya no están con Patria, son enemigos de Patria Roja, pero ya no eran de Sendero, pues. Entonces, estos son los que quedan como grupos radicales. Correcto. Que van haciendo parte del ánimo que inunda al profesorado en ciertas zonas. Lo que sucede es que resulta muy complejo. Claro. Es bien difícil entender, porque incluso yo digo, desde la posición del Ejecutivo, ¿con quién negocio? Si son tantos grupos a la vez. Yo creo negociar, por ejemplo, para llegar a un acuerdo con el Comité Central del SUTEP, pero resulta que el SUTEP ya no es esa fuerza unificada que era hasta hace algunos años, y que tampoco Patria Roja tiene una influencia importante, sino que ahora hay otros sectores que tienen influencia y que el asunto está más diseminado. Sí. Entonces, ¿qué debiera hacer el Ejecutivo? ¿Atender a cada uno de los gremios? No. Están diseminados, pero están diseminados básicamente ahora es el Comité Nacional de Lucha. Y en el Comité Nacional de Lucha están los de Cajamarca, los de Ucayali, los de Ayacucho. Hoy día han hecho una marcha de 5 cuadras los ayacuchanos, ¿no? Entonces, es que todos no son CONARE, todos no son Pucallacta, esos son grupos políticos pequeños. La mayoría de los profesores son los que le dan la fuerza a ellos, porque ellos son los que aparecen como sus líderes, ¿no es cierto? Pero lo que habría que hacer es que se formen un otro sindicato, pero no pueden estar permanentemente peleándose entre Patria Roja y el SUTEP, el CEN del SUTEP, que no lo quiere, y ellos no lo quieren al CEN del SUTEP y Patria Roja. Entonces formen otro sindicato, formen otra organización, así como hay la CGTP, la CTP, ¿no es cierto? Igual otro sindicato, pues. Pero entonces ya el gobierno puede manejarse mejor. Pero ahora el tema es si el gobierno se reúne con los huelguistas o no. Porque no es cierto que para reunirse con huelguistas, primero tienes que decirle, ¿y qué legalidad tienes? ¿A qué sindicato perteneces? Todas las huelgas que han habido ante los mineros, ¿qué legalidad tenían? Nada. El Frente de Defensa del Valle, claro, no sé qué. Al margen de la agremiación, estamos hablando, o debería la reunión ser con el maestro en huelga. Reclamo pero claro, entonces si ellos tienen una cosa que se llama Comité Nacional de Lucha, perfecto, vengan acá al Comité Nacional de Lucha. Lo que no quiere decirle es concederle las cosas. Hay pedidos que dicen unidad impositiva, no, como tributaria, claro. Entonces no se puede, porque yo sospecho de que no es tanto la exigencia para que le cumplan su plataforma de lucha, sino que lo reconozcan. Legitimidad, es un problema de legitimidad. Pero lógico, un profesor primario que ha venido de Ucayali, ¿no? 8 horas en bote para tomar el bus, y no, ahora ¿qué cosa quiere? Que se le reconozca. Correcto. Es algo de dignidad, no Correcto. Es solamente sueldos. Nos ganó el tiempo, doctor Tapia. Muchísimas gracias, porque nos ha aclarado bastante el panorama, este panorama tan confuso, y nosotros nos despedimos simplemente reiterando nuestro deseo de que esta huelga llegue a su fin. Ojalá mañana podamos tener mejores noticias. Se quedan con noticias a las 10 y Valerie Vázquez de Velasco. Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú.